Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo la alegría de dos cosas. Uno, primero, de entrevistar a un tremendo jugador, un gigante del voleibol chileno de playa, jugador olímpico, panamericano, sudamericano, mundial, de todo, todas las categorías. Y también segundo, porque para mí en lo personal es muy emocionante conversar con alguien de la familia Grimal, porque en el fondo yo le contaba a Esteban Grimal fuera de cámara que yo, bueno, aparte de entrevistar para mi canal a Jaime, a Marco. Yo pude jugar con varios de la familia Grimal, con Rodrigo, el Yoyo, con el Quique, Ricardo, con Marcita, papá de Marco, y, bueno, y mis tíos, bueno, y toda la historia del voleibol chileno ha estado siempre con un Grimal. Entonces, para mí es una tremenda alegría estar hoy día con Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Mucho gusto. Hola, todo bien, muchas gracias. Buenísimo. Oye, Esteban, cuéntame un poco de tus comienzos en el voleibol. Me imagino más o menos por qué jugáis voleibol, pero cuéntame un poco, ¿cuándo comenzaste tú a jugar voleibol, dónde y por qué? Bueno, en mi inicio en realidad yo siempre fui muy fanático del deporte, me Ujú. gustaba hacer varios deportes, practiqué fútbol, básquet, tenis también antes de hacer vóley. Ujú. Al vóley no le tenía un rechazo, pero sí no me llamaba mucho la atención en un principio. Y Mira. cuando jugaban mis hermanos, por ejemplo, en el colegio, mis dos hermanos mayores que fueron seleccionados, Sí. había torneo en el colegio, íbamos con mis papás a verlo y yo en vez de quedarme mirando los partidos me salía afuera a jugar a la pelota, a andar en patines. No me llamaba tanto la atención hasta un punto en que se hizo un torneo sudamericano en Linares, un ¿Ya? torneo sudamericano escolar, Ujú. donde jugó mi hermano, donde el equipo chileno era el Tomás Morus, pero se reforzó con refuerzo de todos los colegios de Chile, entonces se armó como una selección escolar. Claro. Y bueno, cuento corto, finalmente Chile ahí llegó a la final con Brasil, pudo ganar esa final en un partido 3-2 Ujú. súper apretado. Yo fui a ver ese partido en el gimnasio municipal de Linares, que era el gimnasio más grande que hay, que sigue habiendo allá, y nunca había visto un ambiente similar, con el gimnasio lleno, con gente afuera, todo gritando, todo alentando. Fue algo que me marcó mucho y aparte Chile salió campeón sudamericano, el Rafa salió mejor jugador Mm. y eso fue lo que a mí me hizo como cambiar ese chip y de un fin de semana a otro. Ya está entrenando, está en toda la etapa de formación de Linares. Había jugado un par de veces en la casa, igual de todas formas con mis papás, pero ahí fue cuando ya decidí meterme lleno en el vóley. Oye, y la historia, por ejemplo, de tus tíos, tus hermanos, ¿no fue también quizás una motivación? Pregunto, porque de repente a lo mejor en la familia no todo el mundo hace los mismos deportes. Además de ver esta locura que hay en Linares por el voleibol desde siempre, em, Claro. no, nunca nadie te dijo, oye, ¿por qué no jugáis voleibol? O el Yo-Yo, el Quique, que fueron también muy buenos dupleros, fueron a nivel sudamericano, panamericano. Nunca te dijeron, nadie te dijo, ¿sabes qué? Oye, tú tienes talento para esto, dedícate, o cada uno sea un poco, da libertad para hacer lo que quisiera ahí. O sea, bueno, de parte de mi familia estaba siempre esa libertad. Obviamente hubieron situaciones también con el yoyo, por ejemplo, que es el que más alcancé a ver yo jugar porque es el menor de mis tíos. Claro. Alcancé a verlo jugar en un torneo sudamericano, esto un par de años antes de que yo también me metiera en el vóley, que fue en Rancagua, si no me equivoco, donde alcanzó a jugar también, a ser parte del plantel Jaime, que era Ujú. como de los juveniles que subían. Y yo me acuerdo en ese torneo, bueno, nos pasaban a los camarines, nos sacamos fotos con todos los argentinos, que esa selección era bien histórica, esa cerquita del 2000, si no me Ah, equivoco. con Belinkovic, con todo eso, con esa Claro, con generación. todo ello. Claro. Nos sacamos fotitos y yo bien chico con el Marco también andábamos dando vueltas por todos lados. Y bueno, y más chico todavía, como te decía, de repente jugaba en la casa, aprendí a sacar con salto, a sacar de remache muy chico, como a los 9, yo creo 10 años, no me acuerdo bien. Entonces de repente cuando veníamos a Santiago con mi mamá, cuando estaba entrenando Jaime Ujú. con su selección juvenil, cuando terminaba el entrenamiento yo me metía a la cancha y les empezaba a hacer saque remache y era tan chico que todos quedaban como impresionados, pues, y ahí me decían que tenía que jugar vóley y todo, pero hasta ese momento no me había llamado la atención practicarlo como más en serio.
siempre fue lo de la casa, Ujú. y me gustaban mucho más en ese momento los otros deportes, el básquet, que todavía me sigue gustando mucho, tenis también, que todavía sigo jugando en mis tiempos libres. Entonces, lo que me convenció fue ese torneo que Sí, jugó el Rafa, ese torneo escolar. Previo a eso hubieron situaciones también que me llamaron la atención, pero nunca hubo una presión de que jugara, sobre todo aparte de sí. mi familia, que eran los más cercanos, los que me podrían haber Sí, presionado. pues, por eso te decía, de repente uno ve a tanto animal jugando voleibol, los hijos, los primos, los tíos, y es como, si no juega voleibol, ¿qué? Oye, pero Esteban, una pregunta, bueno, después de ese torneo y otras cosas que nos estás contando, ¿cómo seguiste? ¿Jugaste en el colegio? ¿Te dedicaste a jugar por Linares? ¿Cómo fue un poco la evolución natural de eso? Claro, me acuerdo que eso coincidió, fue justo a fin de año, entonces después yo continué con las escuelas formativas que se hacían en el verano en ese tiempo en Linares, ¿Mm? con don Juan Arroyo, que era el encargado. Y Legendario. claro, el legendario Sí, don Juan sí, falleció hace un par de añitos. sí. Y nada, pues de ahí en adelante empecé a jugar los torneos nacionales, bueno, pasando por todo el proceso de los comunales, regionales, pero llegábamos a los torneos nacionales en las categorías mini, infantiles, cuando era infantil y mini, de hecho. Me subían a mí en las categorías también más grandes de Linares, empecé a jugar los torneos juveniles, en eso me dio la gente de Santiago y me ¿Mm? llamaron cuando tenía 13, cumpliendo 14 años creo, a entrenar, bueno, me llamaron de refuerzo de la Universidad Católica para jugar el torneo en Providencia, Ujú. que era el primer año que yo estaba habilitado para jugarlo. Y después de ese torneo tuvimos partidos amistosos con la selección nacional menor. Yo, como te digo, en ese tiempo era juvenil, todavía era, perdón, infantil Infantil. la serie menor todavía. Pero con esos partidos fue donde me vio más de cerca Waldo, que obviamente era el entrenador de la menor, él ya me conocía porque había estado en el proceso con todos mis hermanos también. Pero no había querido llamarme porque quería darme un poco más de tiempo, no quería Sí. que fuera tan duro. Pero finalmente, después de esos partidos, se dio cuenta que igual estaba a un nivel que sí podría estar dentro de esas nóminas de sudamericano, y ahí fue cuando empecé a los 14 años a unirme en la selección menor. Finalmente fui al sudamericano menor, yo siendo infantil, que ahí fue la categoría de Marco también, entonces coincidimos por primera vez ahí en un torneo sudamericano. Y después de eso, 2 años después, que sí me correspondía la categoría realmente menor, ahí era yo de los mayores, y de ahí en adelante categorías juveniles. Hice procesos con la selección adulta también, pero eh, ahí se empezó a acercar la fecha en que nos cambiamos al vóley de playa, que fue cuando yo tenía 18, 19 años. Ujú. Y nada, pues hice los procesos del Sudamericano del 2007, que fue En Santiago, un sí, claro. proceso, claro, bien, bien bonito hicieron, porque salieron a prepararse a Europa, Mm. cosa que no habían hecho antes de ese torneo. Y nada, pues de ahí en adelante coincidió que yo me cambié al vóley playa, y de ahí empezamos ya a profesionalizarnos en el vóley playa. Sí. Oye, una consulta. em, ¿Por qué de repente con Marcos deciden, deciden, por ejemplo, ya, vamos a jugar dupla, vamos a dedicarnos a voleibol playa, vamos a hacer de esto nuestra vía, un proyecto vía? ¿Qué pasa por un joven de 18 años que está jugando voleibol en Chile, que no todos hemos tenido la suerte de ustedes de dedicarnos a nuestro deporte y poder vivir de eso? ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo fue? ¿Con quién conversaron? ¿Cómo fue todo el proceso? Porque para mí en lo personal me llama mucho la atención, porque es súper notable lo que han hecho, ya con un tremendo currículum, pero de repente, ¿dónde está como el punto de inflexión? De decir, ¿sabes qué? Ya, no sé, dejar de jugar indoor, voy a ir a la playa, voy a dedicar esto, voy a entrenar con metas en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue un poco esa primera etapa de decisión? Claro, bueno, en primera instancia, la primera vez que jugamos vóley de playa fue un poco casualidad.
porque yo estaba de vacaciones en la casa de Marco. Se hizo la última en San Felipe, se hizo Sí, la última fecha del torneo nacional de ese año, yo tenía más o menos 16, en San Felipe, y ahí jugaba mi hermano con el Matías Tobar, con el claro, Papa Frita, sí. conocido como Papa Frita. Y bueno, lo fuimos a ver, lo aprovechamos de ir a ver, y justo faltó un equipo en ese torneo, entonces nos pidieron a nosotros que completar el cuadro para que no hayan partidos cover Claro. y ser más entretenido. Y ahí aceptamos, con el Marco estábamos juntos en todos estos periodos de indoor, en las categorías menores. Marco ya tenía una pequeña experiencia en el vóley playa antes de eso, porque había tenido un proceso de entrenamiento anterior, pero ya había vuelto en ese momento al indoor. Y nada, pues aceptamos, ganamos, perdimos, obviamente creo que ganamos un solo partido, pero nos quedó gustando. Decidimos al año siguiente empezar a jugar el vóley playa, el circuito nacional completo. Ahí tenía ya alrededor de 17 años yo, y al año siguiente, a los 18, ganamos el primer sudamericano en Viña. Eso nos dio puntaje, ganamos ese, otro en Perú, y tuvimos unos buenos resultados en las otras fechas. Eso nos dio la clasificación a los Juegos Sudamericanos de Medellín. Y ahí fue donde tuvimos que tomar la decisión, porque clasificamos por playa y también estábamos dentro de la nómina del equipo de indoor, y no Claro. podíamos participar en las dos disciplinas. Así que tuvimos que tomar esa decisión, lo conversamos con la familia, por sobre todo con el Yoyo, que era en ese momento la persona como a cargo de nosotros en el vóley playa, el que más nos ayudaba, el que más tenía experiencia. Y lo conversamos incluso con los entrenadores de indoor, con nuestros compañeros de indoor que habíamos hecho los procesos años anteriores. Y finalmente decidimos que el vóley playa era lo que queríamos hacer, porque sentíamos que teníamos una mayor proyección, sentíamos que teníamos una probabilidad más alta de clasificar a torneos importantes, y en ese momento, que era el 2010, nos propusimos llegar a ser jugadores olímpicos. En ese momento lo veíamos tan lejano que dijimos el 2020 en Claro, Tokio, sí. nuestro objetivo. Nos planteamos un objetivo bien a largo plazo de 10 años, pero eso fue finalmente lo que nos hizo tomar esa decisión. Finalmente logramos adelantar el sueño olímpico con Río, y llegamos mucho mejor preparados para Tokio, pero sabíamos que éramos solo dos jugadores los que teníamos que estar 100% comprometidos, y sabíamos que los dos teníamos las mismas ganas, así que tomamos esa decisión. Oye, y cuéntame un poco, porque la gente generalmente no ve esto. La gente ve a dos personas en una cancha jugándose la vida, pero no ve que atrás también hay todo un staff técnico, que sigo psicólogo, asistente, no tengo idea. Cuéntame un poco cómo es ese mundo que gira un poco en torno a usted y que obviamente les da soporte, que les permite viajar por todo el mundo. ¿Cómo es el equipo de usted? Bueno, todo ese tema fue creciendo a medida que íbamos siendo jugadores con más experiencia, y nos íbamos dando cuenta que esos detalles que finalmente son los que marcan la diferencia, y por lo Claro. tanto eran muy necesarios. Desde un inicio siempre tuvimos, bueno, el apoyo del entrenador, el entrenador extranjero, Ujú. el preparador físico acá en Chile, que era un preparador físico encargado de toda la selección y generalmente de la federación también. Claro. Eh, pero bueno, fueron pasando los años, fuimos consiguiendo resultados, y como te digo, nos fuimos dando cuenta también que cada vez que íbamos consiguiendo resultados más importantes, para dar el siguiente pasito era un detalle que quizá fuera más mínimo, pero necesario para seguir creciendo. Claro. Y por eso el 2018, después de mucho tiempo, y obviamente con este respaldo tanto de la Federación, del Comité Olímpico, del IND, que fueron los que progresivamente nos fueron apoyando en todo el tema de torneo. El 2015 en adelante, si no me equivoco, ya nos cubrían el 100% de todo lo solicitado el circuito mundial y los torneos importantes preparativos para los mega eventos.
Pero el 2018 fue cuando nosotros tomamos la decisión, bueno, ya llevamos 2 o 3 años con el apoyo completamente cubierto, tenemos que buscar la manera de volver a cambiar detalles para lograr crecer más como jugadores, y en ese momento decidimos financiarnos nosotros de manera privada, un preparador físico que estuviera 100% dedicado a nosotros en el momento en que estuviéramos trabajando. Obviamente él trabaja con otros deportistas, pero de ahí en adelante comenzamos a tener sesiones de preparación física, por ejemplo, siempre con nuestro coach presente y siempre atento a cada detalle, a cada modificación. Eso nos hizo mejorar la prevención de lesiones también, que va muy conectado a eso. Aparte también decidimos contratar un coaching deportivo. No es psicólogo de profesión, pero es un entrenador y que se actualizó mucho con el tema de la neurociencia y todo relacionado al deporte. Así que nosotros, aparte de todo este apoyo bien grande que ya teníamos en nuestra espalda, fuimos agregando cositas externas que creíamos que eran necesarias y que finalmente también nos comenzaron a dar resultados después de tomar estas decisiones, de agregar esta nueva gente a nuestro equipo. Empezamos a tener resultados también muy importantes, como las medallas de oro en circuito mundial. Exacto. Y los Juegos Panamericanos al año siguiente en Lima. Así que son detalles, como te digo, pero que finalmente al nivel que estamos jugando nosotros, donde es todo tan parejo, Claro. es lo que marca la diferencia. Es verdad, eso uno ve un poco, bueno, uno ve los Olímpicos, cuando ustedes jugaron contra unas duplas que uno no entendía cómo puede alguien tan alto, por ejemplo, el jugador de Brasil de 2'10 o el suizo de 2'7, cómo pueden jugar un voleibol dupla. Son inmensos, pero aparte son gallos muy técnicamente muy buenos, pero lo que sí estuve es súper clave con respecto al tema del deporte del alto rendimiento. Pues no solamente la dupla entrenando, hay que tener todo un equipo detrás para poder justamente hacer que esos detalles te permitan ir subiendo. Yo me acuerdo, no sé, en Chile, si mal no me equivoco, el primer campeonato de dupla fue el 87, que hubo un campeonato privado que hizo mi papá y otro de una federación, porque antes se jugaba de 6, y eran famosos campeonatos de el equipo del Quisco contra Maitencillo contra Ventana, yo me acuerdo con mi hermano, con el mismo yoyo cavando como hoyos para que las olas no invadan la cancha. Eso es como historias míticas del voleibol chileno. Pero después ya empezó el tema de las duplas y he tenido la suerte de conversar con un par de jugadores también y ya pronto va a salir un par de entrevistas claro, el apoyo en esa época era escaso, pero ustedes cuentan, gracias a Dios, hoy día con un buen equipo, con apoyo privado, un poco para poder vivir y poder financiar los viajes, porque hay viajes, hoteles, alimentación, hay todo un tema que es re importante. Cuéntame un poco cómo es la vida de ustedes, porque ustedes tienen unas metas. Marco me contaba que ustedes tienen la meta de los 10 años, pero porque empezaron a jugar cada vez mejor, casi llegan a Londres, después llegaron a Río. ¿Cómo es un poco la planificación que hacen ustedes de estos 10 años y que ya se cortó? Cuéntame un poco son sus proyectos con respecto al vóley. Claro, bueno, esos fueron los proyectos con los que iniciamos, pero a medida que íbamos avanzando, a medida que íbamos consiguiendo cosas importantes, nos íbamos planteando nuevos objetivos, obviamente. Nosotros, como te decía, nuestro sueño era clasificar a los Juegos Olímpicos porque nunca se había hecho. Claro. Lo logramos en Río. En Río sentíamos que llegamos en un buen nivel porque previo a los Juegos en el circuito mundial habíamos tenido justo el último partido que habíamos jugado con todos los de nuestro grupo, lo habíamos ganado. Entonces nos sentíamos en muy buenas condiciones, pero no logramos replicar el nivel que estábamos viviendo en los juegos por muchos temas. Sí. Pero eso nos dejó un poquito insatisfechos y obviamente con una experiencia inolvidable, con un sueño cumplido, pero en ese momento nuestro sueño ya no era estar en unos Juegos Olímpicos, eso ya lo habíamos logrado, sino que era ir a competir en unos Juegos Olímpicos. Exacto. Entonces, a medida que, como te digo, a medida que íbamos cumpliendo estos objetivos tan importantes, nos íbamos planteando un nuevo objetivo y que siempre sea difícil, que esa es la idea. Cuando el objetivo no es muy difícil, cuando no te exige demasiado, imposible que uno llegue a su
a su tope, a su techo, y eso es lo que nosotros siempre buscamos día a día. Entonces, logramos llegar a Tokio en un buen nivel, logramos mostrar ese nivel en la cancha. La diferencia en todos los partidos que jugamos fueron detalles, fueron Exacto. decisiones, pero siempre podrían haber sido para cualquier equipo de los que están dentro. Entonces ahora obviamente nos planteamos un nuevo objetivo olímpico que es el de París Claro. 24. Va a ser un ciclo más corto de 3 años, así que va a ser más intenso también. Previo a eso tenemos otro torneo importantísimo para nosotros que es el Panamericano En de Santiago, Santiago, claro. porque tenemos que revalidar una medalla de oro. Ese es el objetivo que tenemos, eso es lo que queremos ir a buscar, y con mayor razón porque en casa, porque en Chile, donde nunca, o sea, donde muy pocas veces tenemos la oportunidad de jugar la única instancia del sudamericano, pero este es un torneo que es mucho más grande que un sudamericano. Sí. Entonces, tener la oportunidad de jugarlo acá con nuestra gente cerca, con nuestra familia, nuestros amigos y en general la gente que nos apoya muchísimo en redes sociales, es algo súper importante para nosotros y es otro de los objetivos fundamentales que tenemos. Así que siempre nos hemos ido planteando esos objetivos a medida que vamos cumpliendo los objetivos previos y siempre agregándole una cuota ahí de dificultad para que obviamente nos impulse a buscar nuestros límites. Sí, verdad, verdad. También lo que dices tú con respecto al tema de las redes sociales. Hoy día los jugadores como tú tienen la posibilidad de darse a conocer como imagen, como figura, como deportista, y tienen muchos seguidores, y eso también te permite visibilidad, te permite que la gente los conozca, también les permite, obviamente, como marca, como veo que tu gorro ahí con el logo, los primos Grimal, también les permite obtener auspiciadores, qué sé yo, varias cosas más que son muy relevantes para el deporte. Versus lo que era antes, como te decía antes, era uno se pagaba el pasaje y la inscripción, y si es que. Pero Entonces, más complicado. súper complicado. Entonces, cuéntame un poco del punto de vista, como tú me estás hablando de este proyecto del Panamericano y de París, del 24, ¿cómo están ustedes un poco viendo un poco el futuro? Porque claro, estamos hablando de Tokio, o sea, perdón, de París, vienen entre medio, me imagino, que un montón de otros circuitos. ¿Cómo ven ustedes el futuro de los primos Grimal? Pensando también que ya, por ejemplo, hay una Zucca joven, por ejemplo, el Martín Iglesias con el Noé Aravena, que están logrando cosas a nivel sudamericano. ¿Cómo lo ven usted a nivel de ustedes como dupla y también lo que está pasando en Chile? Bueno, nosotros y la proyección que nos hacemos a nosotros mismos, sí o sí, París 24 es el próximo objetivo fundamental, pero tenemos la intención, obviamente, de que no termine ahí. Ok, El vóley playa es un deporte que longevo en relación a otros deportes. sí. Hay deportistas que llegan a los 40, que incluso pasan los 40 años y siguen en un muy buen nivel. Depende de muchos factores, muchas variables, obviamente, pero nuestra intención es de, después de París seguir, ojalá por otro ciclo olímpico más por lo menos, estar en la pelea para Los Ángeles, que sería el 28, pero eso ya es bien a largo plazo. Sí, Y bueno, y para nosotros en realidad, a través de toda nuestra carrera, de toda nuestra experiencia, siempre ha sido importante dejar un legado. Nosotros sentimos que somos los pioneros en elegir un deporte, fuera del fútbol obviamente, pero un deporte que es poco convencional, como una opción de vida, como claro. un trabajo, tomárselo de manera profesional. Nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio y trabajo, pero actualmente lo hemos conseguido. Actualmente estamos viviendo del vóley. Tenemos el apoyo, como te digo, de toda la parte estatal, de la federación, del Comité Olímpico, del IND, en general del Estado, pero también estamos consiguiendo auspicios privados. Actualmente tenemos muchos auspiciadores con nosotros y auspiciadores principales que nos financian también en nuestra vida, se podría decir, que Sí, nos pagan el sueldo, aparte de lo que necesitamos para competir. Entonces, sentimos que cuando nosotros terminemos vamos a dejar un legado y un caminito
que nunca va a ser fácil, obviamente, porque si fuera fácil no tendría sentido, pero quizás por lo menos dejarle una señal hacia dónde va la cosa para las futuras generaciones, y que tengan la oportunidad también que a base de su trabajo, de su esfuerzo, puedan conseguir trabajar en lo que les apasiona, vivir de lo que les apasiona, como es en nuestro caso. Y como tú decías, vienen varios cabros que están jugando muy bien, con resultados importantes a nivel sudamericano, en categorías menores, y con mundiales también en categorías menores. Tienen torneos importantes incluso este mismo año, ahora pronto, con mundiales sub-19, sub-21, los Panamericanos Junior. Así que nosotros también siempre nos ha encantado aportar en eso. Ahora, por ejemplo, que Marco recién hace 3 semanas atrás tuvo una operación de rodilla, una operación que no es muy invasiva, pero que de todas formas lo va a tener 3 meses, hasta poder estar ya a un nivel competitivo nuevamente. Y yo le he dado fuerte a la parte física y he intentado ir también a apoyar a los cabros en su entrenamiento, y un par de días a entrenar, a jugar con ellos, a intentar aportarle un poquito de mi visión sobre su juego, de repente corregirle un par de cosas puntuales, porque obviamente está el entrenador que está encargado de eso, pero aportar para que se desarrolle finalmente el deporte que tanto nos gusta a todos nosotros. Es verdad. Tú decías recién algo que, con respecto al tema de la experiencia, los años que puede jugar alguien en playa, que ha habido grandes jugadores cerca de los 40, tremendos jugadores, y la experiencia, claro, que tú puedes traspasarle a gente más joven es clave. Y en lo deportivo, hablando netamente en lo deportivo, uno ve, quizás, claro, uno no es experto en duplas, pero uno ve que, por ejemplo, tú con Marco, tú haces la defensa, ¿verdad? Y atacas. Marco bloqueo y a él le sacan menos, porque en teoría ataca menos que tú, pero tú recibes tanto y atacas tanto que finalmente te has convertido en atacante principal. ¿Cómo plantean ustedes los partidos tácticamente? ¿Siempre pensando en el rival, siempre teniendo un plan de juego? ¿Cómo es la parte deportiva de ustedes cuando enfrentan un torneo? Sí, claro, bueno, nosotros, el vóley playa tiene una característica que uno no sabe a quién se va a enfrentar hasta por lo menos el día anterior, Ok, a excepción ya. obviamente de los Juegos Olímpicos, Ujú, donde sí se sabe un tiempo antes, perfecto. un par de semanitas antes, pero generalmente nosotros estamos compitiendo, llegando a la reunión técnica, que es la noche anterior al torneo, y recién ahí se cierra el cuadro final, porque también hay un proceso de clasificación, entonces depende de eso también, Claro. cómo se van a conformar los grupos, depende de quién pase para ordenar los rankings. Entonces, cuando el momento en que ya sabemos cuáles van a ser nuestros rivales, siempre los vamos preparando partido a partido. De repente sabemos el grupo y conversamos un poquitito sobre todo el grupo, pero nos enfocamos muchísimo más en el partido que realmente vamos a jugar mañana primero, y que Claro. depende de eso, quién nos va a tocar después. Así que no tiene sentido también darle un enfoque tan amplio, sino Mm, que, como te digo, enfocarnos en el rival. Y sí, tenemos un entrenador que es bien estratega y que tiene mucho estadística anotada en su libretita desde hace mucho tiempo. Así que lo vamos conversando previo al partido, y tanto cómo vamos a jugar nosotros, cómo vamos a enfrentar al equipo rival, y también cómo nosotros vamos a imponernos en la cancha. claro. Yo te comentaba antes, un poquito antes, el tema de los Juegos Olímpicos, cuando les tocó jugar contra la dupla brasilera, que creo que Evandro se llama un jugador de como 2'10", no sé, un Claro, gigante. Claro, entonces uno, en la lógica, sin ser experto en dupla, uno dice, no le saco al atacante principal, que este gigante, le saco al más bajo, entre comillas. Pero el más bajo, entre comillas, un poco parecido en tu caso, es el mejor atacante. Pues este tipo saltaba y cada ramache era imposible bloquearlo. En cambio, a Evandro, Marcos sí pudo bloquearle un par de veces o tuvo agarrarlo en la defensa. Pero claro, como dices tú, ustedes van viendo partido a partido cosas que uno de afuera no entiende, especialmente, por ejemplo, el tema del saque. Por ejemplo, en mi época o antes, la gente casi no sacaba en la playa, era muy raro, porque claro,
es muy cansador el juego malla, tú vas para atrás a descansar entre comillas, pero hoy día sin un buen saque de potencia o colocado, es muy difícil seguir jugando y especialmente también cuando juegan con tipos tan altos y físicamente tan como los rusos, qué sé yo, los suizos, ¿te fijáis? Pero bueno, es parte del deporte y parte del voleibol playa actual, que es muy desarrollado y es muy potente. Oye, Esteban, cuéntame un poco de todos los campeonatos que he jugado hasta ahora, ¿cuál ha sido para ti lo personal? Quizás no lo deportivo, de repente uno lo deportivo gana, pero no te sentiste cómodo. ¿Cuál ha sido para ti el o los torneos así que para ti han significado más? Bueno, yo creo que a uno que siempre lo recordamos con harto cariño y que ha sido súper importante para nosotros fue la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río, ¿Ok? donde no logramos entrar por circuito mundial, entraban los 16 mejores del ranking, nosotros quedamos 18 si no me equivoco, estuvimos cerquita pero no lo logramos. Eso nos hizo jugarnos la última instancia, que era la Continental Cup, que este año también se jugó, pero ya lo juego aquí en Chile. Sí, Pero nosotros, al sí estar clasificados por ranking, no podíamos participar. Eh, Logramos tener la localía en ese torneo. Y bueno, era en ese momento, como te comentaba hace un ratito atrás, nuestro sueño clasificar a unos Juegos Olímpicos. claro. Y nos teníamos que jugar ese sueño aquí en casa, que obviamente era algo muy bueno para nosotros, pero también era un poquitito la presión de estar Sí, en casa, de tener que responder en casa y jugarnos algo tan grande que era un sueño de vida para nosotros. Pero finalmente logramos jugar un muy buen nivel. Fue una Continental mucho más intensa que la que se realizó este año porque fueron 5 los equipos que llegaron a esa fase final. Ahora se fueron modificando también por el tema de la pandemia. Entonces, con 5 equipos teníamos que jugar 2 partidos al día y en caso de que haya empate, jugar un set de oro en ese mm, mismo día. Y nosotros teníamos claro que perder un partido ya no nos ponía muy complicada nuestra clasificación. Y bueno, comenzamos, fuimos de menos a más en el nivel de exigencia, obviamente éramos locales, entonces ordenamos así el cuadro y llegamos a un tercer día ya a jugar con Uruguay, donde eran equipos buenos, pero nosotros logramos mantener esa constancia en nuestro juego. Logramos llegar hasta el día penúltimo con Argentina, donde tuvimos que jugar un set de oro súper intenso. mm, Logramos ganar nuestros 2 partidos y el set de oro. Luego en la final con Venezuela repetimos con 2 victorias y ganamos el set de oro y logramos una clasificación histórica, un sueño cumplido y con toda la familia, con todos los amigos, con las canchas de Peñalolén ahí repletas de gente, eran graderías chiquititas pero estaban están llenas con llenísimas, sí. entonces fue algo súper emocionante y uno de los recuerdos más lindos que tenemos en el vóley playa. Y bueno, aparte también obviamente hemos tenido torneos súper importantes como las medallas de oro que obtuvimos a principios de 2019, donde jugamos un torneo 3 estrellas, donde habían, no sé, por decirte de alguna manera, de las 20 mejores duplas, habían 5 en ese torneo. Logramos ganarlo, terminamos de jugar a las 4 de la tarde, tomamos un avión desde Australia a Qatar, un vuelo de 11 horas, el mismo día de la final. Llegamos al otro día en la mañana muertos, así que decidimos no entrenar ese día y al día siguiente entrar directo a jugar la clasificación del torneo 4 estrellas, donde de las 20 estaban los 20. Sí. Logramos pasar la clasificación, perdimos el primer partido de la fase grupal, pero de ahí en adelante entramos como en un ritmo del que no bajamos durante todo el torneo, donde perdíamos sets, pero nunca dábamos por vencido el partido y seguíamos luchando y seguíamos ganando en 3 sets contra los italianos, contra los noruegos, contra los polacos en semifinales y finalmente llegamos a una final contra un equipo de Estados Unidos que era legendario, se podría decir, Mm, porque era Hauser y Lucena, eran nuestros ídolos cuando nosotros sí, comenzamos a jugar ujú, el vóley playa.
y nos llevamos una medalla de oro de un torneo 4 estrellas, que es a lo máximo que se puede aspirar en cuanto a nivel de circuito mundial, y también es algo inolvidable. Sí, genial. Tú también dijiste algo que me gustó mucho, esto de ser como una inspiración, una figura, como quieren dejar ese legado a las futuras generaciones. Y en el fondo yo veo y me da mucho gusto cuando, por ejemplo, uno habla con gente que no es del voleibol, con un vecino, en la pega, y uno habla de voleibol, la gente mira, ¿voleibol qué? Pero tú le hablas de los primos, ok, y cachan el tiro. Entiende que los primos Grimal son gente que juega voleibol dupla, que para los olímpicos, que son de circuitos mundiales, entonces también es repotente con respecto no solo el trabajo deportivo que están haciendo ustedes, sino al trabajo de la masificación del voleibol en Chile, y también dejar un legado, y me imagino también de inspirar a mucha gente joven, niños y niñas, para que jueguen también dupla o voleibol indoor en Chile. Cuando tú estabas comenzando a jugar, bueno, recién me dijiste que tenían esta dupla del Hauser con el Ocerna, y antes jugaba con otra persona. Eh, ¿Tenías tú o Marco o los dos, alguien así como una dupla de jugadores como que dijeran, pucha, yo quiero jugar como él? Porque en el voleibol indoor, uno antes, en mi época, uno decía, quiero ser como estos brasileños, estos rusos, pero ustedes tenían a alguien como inspiración para decir, pucha, quiero ser como ellos. Bueno, no sé si una inspiración como querer jugar como ellos, Uh -huh. eh, pero sí una admiración porque eran los mejores en lo que nosotros queríamos llegar a ser. Entonces, como de hecho, con este mismo tipo, con Dalhauser, había sido campeón olímpico el 2008. Claro. Nosotros empezamos a jugar el 2010 y el 2011 fuimos a jugar nuestro primer torneo mundial en Brasil. Nosotros no teníamos puntos en el ranking mundial, así que teníamos que, bueno, y tuvimos la suerte que en ese momento, hasta esa fecha, las cuales eran abiertas, no eran Okay. un número definido de participantes y que el resto quedaba en reserva. Entonces las cuales eran como de 60, 70 duplas, 70 equipos. Y fuimos a este torneo, fuimos a entrenar el primer día con nuestro entrenador brasileño que nos había tomado un poquito, casi un año antes. Uh -huh. Y cuando íbamos caminando a la cancha vimos de lejos al Hauser caminando. Y nosotros íbamos un poco más adelante, nuestro entrenador iba más atrás con otro equipo chileno también que en ese momento estaba entrenando. Y nosotros lo vimos, nos pegamos y dijimos, mira, al Hauser, vamos a sacar una foto. Salimos corriendo, llegamos donde él, le pedimos la foto, nos sacaron la foto, nosotros contentos, con cara, ahí estábamos, éramos unos fans más dentro de todo el recinto. Y al ratito llega nuestro entrenador de atrás y nos dice, oye, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre sacarse una foto con una persona que va a jugar el torneo? Rival, Quizás claro. mañana, claro, un rival, quizás mañana les toca a ustedes jugar contra ellos, no podía estar sacando fotos demostrándole tanta admiración. Y nosotros, bueno, en ese momento fue como, ya no importa si no porque lo habríamos hecho de todas formas, aunque nos haya advertido antes que nos sacáramos la foto. Y bueno, al día siguiente nosotros empezamos a jugar nuestra quali, teníamos que jugar 3 partidos, ganar 3 partidos para avanzar al día siguiente, que recién empezaba el torneo principal, y finalmente logramos ganar esos 3 partidos, algo que ni nosotros nos esperábamos en ese momento. Y como nosotros teníamos 0 puntos y Dalhauser era el campeón mundial, le tocó al primero con el último. Y 2 días después de sacar la foto, nos tocó contra Dalhauser, y ahí nuestro entrenador nos decía, ¿viste? Tenía razón, weón, con decirles que nos estuvieran pidiendo fotos a los jugadores. No, pero es parte de la experiencia, igual bonito, linda experiencia, sí. En el fondo uno también en el voleibol, especialmente como chileno, uno tiene pocas oportunidades de ver a las mega estrellas. Bueno, hoy día ustedes tienen más posibilidades, y también la selección indoor, pero claro, a nosotros nos pasaba lo mismo cuando íbamos de repente, nos tocaba, hubo un campeonato afuera o venían a Chile, uno veía las estrellas que uno veía en revista, en VHS, y claro, uno se acercaba porque uno lo admiraba, uno quería ser como ellos y soñaba ser como ellos, cosa que antes era imposible. Y hoy día, bueno, es cada vez más real, o sea, usted está jugando, y a mí siempre me llamaba mucho la atención también que países que en teoría uno cree que no hay voleibol dupla, Suiza, Suecia, Rusia, Polonia, que uno supone que están todo el año en nieve,
y hay muy buenas duplas, hay muy buenos, tremendos jugadores, en Canadá, qué sé yo. Em, y bueno, y finalmente también esto del voleibol es bastante universal en cuanto al lenguaje, que uno hace un gesto, estos dedos, golpe bajo, saque, para cualquiera en el mundo, ¿te fijas? ¿Cómo es para ustedes realmente cuando están viajando todo el año la relación con las otras duplas? ¿Hay mucha rivalidad? ¿Han hecho buenas amistades? ¿Cómo es un poco la relación que tienen ustedes en el circuito? En general, siempre existe una rivalidad, obviamente, dentro de la cancha, porque todos queremos ganar, pero fuera de la cancha es un ambiente muy bueno. Ujú, Nosotros somos bien amigos de varios equipos de todo el mundo y obviamente tenemos una cercanía mucho más grande con los equipos que hablan español, claro, porque, bueno, yo algo me defiendo en inglés, pero no lo hablo perfecto, ujú, entonces de repente me veo un poquito limitado en expresar como algo tan natural como hablando en español. claro, Entonces, eso siempre es un poquito limitante en cuanto al tema de las relaciones. No por eso, obviamente, no es que no seamos amigos, igual conversamos, igual compartimos con los europeos, que generalmente todos hablan español, inglés, perdón, y con todo en general, pero tenemos una cercanía mucho más grande, como te digo, con los que hablan español, los argentinos, que son un equipo que lo conocemos desde que nosotros iniciamos, porque hicimos todo el proceso sudamericano ujú, juntos, son bien partners de nosotros, y a los españoles, que los conocimos recién cuando empezamos a entrar en el circuito mundial. Al día de hoy son uno de nuestros mejores amigos y conversamos, mantenemos el contacto siempre, ya planificamos vacaciones de repente para que puedan venir a Chile o juntarnos en algún lado. Entonces se arman estas relaciones de amistad que finalmente te duran para siempre. exacto. Oye, cuéntame un poco de los Juegos Olímpicos ahora en Tokio. Marco fue abanderado, ustedes estuvieron como muy destacados, como te decía, el tema, el concepto este del logo de los primos Grimal ya es algo muy importante en Chile. ¿Cómo fue para ti esa experiencia, como el desfile, la inauguración, ver a tu primo con la bandera, el saber que en Chile lo estábamos mirando, trasnochando o no lo estábamos mirando igual? ¿Cómo fue para ti esa experiencia en lo personal? Bueno, nosotros ya hemos vivido una experiencia olímpica en Río y que en ese momento la pudimos vivir al 100% porque estaba lleno de gente, tuvimos una Sí, inauguración con estadio lleno. fue la familia completa casi, si no me equivoco. Pues fue casi toda la Sí, familia, era un grupo como de veintitantas sí, personas con las poleras de los primos Grimal haciendo barra. Y esta fue una experiencia distinta, pero también inolvidable para nosotros. ujú, Marco tuvo la oportunidad de ser el abanderado. A mí, un par de meses antes de los Juegos, me eligieron capitán del Team Chile, claro, como en representación de todos los deportistas del Team Chile. Entonces, hemos sentido esa cercanía y esa importancia también que han depositado en nosotros, como no solo como dentro del mundo del voleibol, sino que del deporte en general. Y en los juegos se sintió también. Nosotros tuvimos la suerte también de que practicamos un deporte que no es ir a rendir una prueba y que ahí queda y eso fue claro, todo, sino que tuvimos un calendario con anticipación donde teníamos por lo menos 3 partidos y donde después seguimos avanzando, terminamos jugando 5. Entonces, en la televisión las transmisiones podían agendar los partidos, claro, promocionarlos y sí, preparar a la gente. Y eso yo creo que también fue algo fundamental para que se armara tanto este revuelo cada vez que nosotros jugábamos y nosotros lo sentíamos así en las redes sociales, cuando llegábamos a la villa después y mirábamos un rato el teléfono. eh, Nos impresionaba todo el alcance que habíamos tenido con nuestro partido, así que no, fue una experiencia muy buena y eso es fundamental también para nosotros y para todos los deportistas en general, con todo ese apoyo que hay detrás, esa difusión, también para poder salir después a negociar contratos de auspicio y a nosotros nos ha servido mucho, así que exacto. estamos muy agradecidos por eso y obviamente son experiencias que van a durar para siempre. Buenísimo. Bueno, yo quiero darte la gracia a ti ahora por este tiempo de conversa.
claro, yo siempre digo, y me pasa que uno puede seguir conversando horas acerca del voleibol, Sí, pues, alrededor de claro. una parrilla, una cancha, porque es un tema que nos apasiona a mí, bueno, toda la vida, que era niño. Pero quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu ganas de conversar, por contar un poco de tu historia personal, deportiva, y que en el fondo para mí es súper importante porque yo, como te decía también fuera de cámara, estoy en esta, como este proyecto personal de honrar a la gente que aquí afuera, antes o ahora está haciendo historia, y usted y tú están haciendo historia en el voleibol. Para mí, como te decía, me da mucha alegría. Mira, nuevamente un Grimal haciendo historia en el voleibol en Chile. Te mando a ti, a tus papás también y a toda tu familia muchos, muchos saludos. Te deseo todo el éxito del mundo. Bueno, y sigamos en contacto y nada, que el voleibol siga y que, bueno, que París de mucho que hablar para ustedes. Sí, pues muchas gracias a ti por la invitación. Fue la suerte de poder pasar las fiestas ahora del 18 en casa con toda la familia. Nos pudimos reunir todos después de mucho tiempo con los hermanos, los papás, mis sobrinos. Así que quedamos con el corazón ahí bien llenito y con hartas ganas de volver a la cancha pronto, seguir compitiendo, seguir creciendo como deportista y seguir teniendo resultados incluso más importantes que puedan significar también que el desarrollo del vóley se siga ampliando. Así que tú estás cumpliendo tu rol también con este tema de la difusión, de dar a conocer un poquito tanto a nosotros como los deportistas actuales, como a los que cimentaron todo este camino hace un tiempito atrás, y agradecido por eso. Buenísimo. Que estés muy bien. Eso, chao, chao.